importantes empiezan a comprar tierras bajo el lema "un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo". La cuestión es que había desde muchos años, décadas, más que décadas, cientos de años, más de 1000 años vivían comunidades palestinas en aquel lugar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos en territorio palestino ya eran más de 500.000. Pedían un Estado propio para poder gobernarlo. En 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas propone formalmente una solución: repartir el territorio en 2 estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. El pueblo palestino rechazó la idea. Sin embargo, la división se realizó igual. En una decisión para muchos no homogénea y que dividió la zona en 3 porciones, el Estado palestino se quedó con un 46% del territorio y el Estado de Israel con el 56%. Cuando se funda el Estado de Israel, y a partir de ese momento, con los palestinos no reconociendo este Estado, comienzan una serie de conflictos con los países aledaños, los que son los conflictos árabe-israelíes. Horas antes que expirara el mandato británico sobre el territorio palestino, el Estado de Israel proclama su independencia. Inmediatamente todos los países árabes de la región le declararon la guerra a Israel. Oficialmente, en 1948 comenzó la primera guerra entre árabes e israelíes. Israel gana la guerra de 1948 y aumenta su territorio. Fuera de su dominio quedaron Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero este no sería el único conflicto armado. Pronto, en 1967, comenzaría la Guerra de los 6 días, que los enfrentó nuevamente con sus vecinos. Israel conquista Cisjordania y Gaza. El pueblo árabe palestino que se encontraba en la Franja de Gaza y en Cisjordania inicia una rebelión contra Israel el año 1987, conocida como la Primera Intifada o Guerra de las Piedras. La creación de la Autoridad Nacional Palestina. Así pueden ejercer la autoridad política en el territorio donde se encontraban. Ya han pasado más de 20 años de la creación de la Autoridad Nacional Palestina y el Estado palestino no es una realidad. Hay un reconocimiento a nivel diplomático de muchos países, entre otros Chile, pero lo cierto es que las facultades que gozan los estados respecto de competencias en Fuerzas Armadas y de seguridad están recortadas por Israel. Pero este acuerdo no calmó las cosas. El año 2000 comenzó una nueva intifada que se extendería hasta el año 2005. Para los países de todo el mundo, la tensión constante y no resuelta entre Israel y Palestina requiere de especial atención. Por lo mismo, hay países que han tomado un rol mediador para facilitar el proceso de paz. En la posguerra fría jugaron un papel de árbitro imparcial, particularmente durante el gobierno de Clinton, y en el gobierno de Obama intentaba relanzar un proceso de paz. Con justa razón, se encendieron las alarmas del mundo cuando Estados Unidos anunció el cambio de embajada a Israel, porque finalmente deja de ser un Estado neutro. Trump de alguna manera está reconociendo que no es imparcial, que tiene claramente una posición en el conflicto. Dentro de todo este conflicto, Jerusalén tiene una especial relevancia. Las 3 principales religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, consideran esta ciudad un lugar santo. Es para los judíos la capital histórica de Israel y para los palestinos lo es lo que denominan en árabe Al-Quds, o Jerusalén Oriental, la capital eterna e indivisa de un Estado palestino. La Casa Blanca dejó de ser un ente imparcial en el conflicto israelí-palestino. Removió importantes sensibilidades y el pueblo palestino se manifestó. ¿Estaremos frente a un quiebre en el camino hacia el acuerdo de paz? ¿Seremos testigos de nuevos fuertes enfrentamientos entre israelíes y palestinos? El mundo está en alerta con esta decisión. Queremos saber cuáles pueden ser las consecuencias. Por eso nos acompaña Guido Larson, analista internacional. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenos días. También estamos con Kamal Kumsi, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Kamal? Y con Robert Funk, analista internacional. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
Guido, quiero comenzar contigo y que nos expliques cuál es el objetivo de Donald Trump de tomar una decisión como esta, tomando en cuenta que habían distintos presidentes de Estados Unidos, incluido Donald Trump, que se habían comprometido a hacer esto y nunca tomaron la decisión de hacerlo. Y es posible decir tres cosas a mi modo de ver. Primero, tiene que ver con tal vez la mecánica diplomática de Trump. Si uno revisa que negó el Acuerdo de París, que está cuestionando los acuerdos de NAFTA, que está cuestionando la OTAN, etcétera, pareciera ser que tiene la intención de remover algunas de las cosas que se han mantenido con statu quo durante mucho tiempo. Esta puede ser una alternativa. Creo yo que también está apuntando a, sobre todo, su audiencia interna, en particular sectores, digamos, evangélicos, incluso mormones, sionistas, no judíos, sionistas cristianos, en los cuales esta promesa de campaña, entre paréntesis, de Trump, parecía ser que era algo que tenía que cumplir, y tal vez hay un elemento internacional. No ha ocultado a Trump las buenas relaciones que tiene con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y también en torno al contexto tal vez geopolítico, donde algunos de los países árabes, en particular Arabia Saudita, no ve con malos ojos algún intento de esta naturaleza. Entonces yo creo que si uno junta estos tres elementos, uno se da cuenta de que Trump tendía, ¿no es cierto?, a generar un quiebre, ¿no es cierto?, en esta situación. Yo quería una pregunta anterior, más básica, porque muchos deben decir, bueno, pero ¿qué importa que la capital de Israel sea una u otra ciudad? ¿Por qué es tan importante Jerusalén y por qué ha sido además una de las grandes piedras de tope para poder avanzar en un acuerdo de paz en la región, Kamal? Sí. Claro. A ver, bueno, Jerusalén es simbólicamente, yo creo que el asunto más importante del problema colonial de Palestina, llámese el conflicto palestino-israelí, como comúnmente se le llama, ¿no? Es justamente el asunto, digamos, el corazón del problema, precisamente por el carácter simbólico que reviste y la importancia que tiene como para, digamos, las religiones, para todas las religiones que se supone involucradas aquí, que en realidad tendríamos que también entrar a otra comprensión del tema que no sea del punto de vista de que esto es un conflicto religioso. A veces también la posición de Jerusalén, el lugar de Jerusalén respecto del problema confunde un poco. No. El lugar que juega en el problema confunde como que esto fuera un problema religioso, un problema de otras características, en circunstancias que es un problema muy concreto, material, digamos, colonial, político, histórico. Pero para entender, hay elementos religiosos, efectivamente. Hay elementos religiosos precisamente porque hablamos de ciertas comunidades que adhieren a religiones, ¿no? O el Islam, tenemos entre los palestinos, ¿cierto?, una mayoría musulmana, una minoría cristiana, y por otro lado, claro, entre los sionistas, digamos, el judaísmo es lo que predominaría, digamos, Israel se define a sí mismo como Estado judío. Entonces, claro, es muy importante porque, o sea, por un lado está la dimensión religiosa, pero la dimensión política que viene a tener en este gesto de reconocer la capital de Israel, de reconocer Jerusalén como capital de Israel, es fundamentalmente reconocer, como exactamente lo ha dicho el presidente Trump, ¿no? Dice, esto es reconocer una realidad. Pero ¿qué significa reconocer una realidad? En el fondo, uno tiene que interpretar las palabras, digamos, reconocer la realidad puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, ¿no? ¿Qué significa reconocer la realidad? En el caso de Palestina, Israel, significa reconocer una realidad impuesta de facto. Significa reconocer una política de hechos consumados con la que ha avanzado Israel durante mucho tiempo, ¿cierto?, de construir asentamientos ilegales, ¿cierto?, de forzar a que sea reconocida la realidad colonial que han impuesto en Palestina. Por lo tanto, que Trump venga a reconocer algo que es una realidad, porque efectivamente uno puede decir, a ver, Jerusalén en la práctica opera en cierta manera como capital, porque ahí está la sede del Parlamento, ¿cierto?, todas las cosas públicas de Israel están ahí, las reuniones de los diplomáticos, si bien tienen las embajadas en Tel Aviv, ellos se reúnen con sus homólogos israelíes en Jerusalén, las residencias de los diplomáticos están en Jerusalén, sean los de Ramallah y los de Tel Aviv, residen en Jerusalén. Y por lo tanto, ¿cuál la gravedad? Uno puede decir, la gravedad justamente es esa, es que Estados Unidos viene a reconocer una realidad de facto y a tomar partido en un problema colonial sobre el cual el derecho internacional tiene un consenso que es diferente. Es que ese es un punto, perdón Robert, que me parece que es súper relevante, porque no es desconocer también lo que había sido el consenso de la comunidad internacional de darle un estatus especial a Jerusalén, de no reconocerla como la capital del Estado de Israel. Bueno, la resolución de las Naciones Unidas que se mencionó en el reportaje ahí, en que se divide el territorio en un Estado judío y un Estado palestino, es del año 47, de hecho noviembre, creo que el 30 de noviembre 47, casi exactamente 70 años.
establece Jerusalén como una ciudad internacional. Eso es algo que, como se mencionó en el reportaje, fue rechazado básicamente por los países árabes. Yo incluso daría un pequeño matiz con lo que se mencionó ahí, que yo creo que fue más que la comunidad palestina que rechazó el establecimiento de Israel en ese momento, fueron los vecinos árabes que les prometieron a los palestinos que ellos iban a ir a rescatarlo y establecer este territorio y echar a Israel, cosa que no ocurrió. Quiero volver a este tema de la realidad. Yo creo que eso es el corazón de este asunto. Israel fue declarado capital de Jerusalén en el año 49, por lo cual Israel ha funcionado, como dice Camil, como capital. Pero además la realidad va mucho más allá de lo que ha sido Jerusalén. Trump está reconociendo una nueva realidad en la región. Y eso es lo que permite también que esto ocurra. Como ustedes mencionaron, todos los presidentes de Estados Unidos, casi todos los presidentes de Estados Unidos han no solamente prometido mover la embajada, porque una cosa es mover la embajada. Obama, Clinton, Bush, muchos otros presidentes en el pasado han reconocido explícitamente a Jerusalén como capital. Lo que no han hecho por esta amenaza de violencia es mover la embajada. En ese sentido, la embajada yo creo que hay un nivel simbólico que es súper importante y que causa todo tipo de emociones por ambos lados, pero en los hechos, a nivel de fondo, en ese sentido refleja la realidad de Jerusalén como capital, pero también de esta realidad regional que tiene que ver con el nuevo conflicto real en la región, que no es Israel-Palestina, es sunita-chiita o es Arabia Saudita-Irán. Ahora, uno se pregunta, Guido, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta decisión se toma en este momento y qué consecuencias tendría para el proceso de paz de Medio Oriente? A ver, varias cosas. Una primera cosa que creo yo que hay que recoger lo que dice Robert, lo que dice Kamal, es que Trump está señalizando algo que es una realidad y que hay que definir una cosa, y es que el mismo consenso internacional dice de que la capital de Israel es Jerusalén. Lo dice el consenso internacional. Lo que pasa, la diferencia está en que esa capital estaría dividida en dos. Una capital Jerusalén occidental, estaría a manos de Israel, la otra Jerusalén oriental estaría a manos de Palestina. Entonces el simbolismo de Trump pareciera ser que señaliza no tanto de que existe esta división, sino que es la totalidad de la ciudad de Jerusalén lo que va a ser parte de Israel. Él creo yo que fue suficientemente inteligente para dejar ambigüedad en torno a qué parte de Jerusalén estaba refiriéndose exactamente, pero yo creo que hay que distinguir entonces eso. Ahora, yendo a la pregunta en torno a, bueno, ¿por qué lo hace ahora? Yo creo que la situación interna de Estados Unidos es muy compleja para Trump actualmente. Robert Mueller está atacando con mucha fuerza todo lo que ha sido la trama rusa. Jared Kushner, que ha sido el enviado especial de Trump a Medio Oriente, pareciera ser que también está involucrado. Uno podría decir de que esto en alguna medida trata de desviar tal vez la atención de lo que está ocurriendo internamente. Pero yo tiendo a pensar de que esto iba a ocurrir sí o sí. Sobre todo por lo que yo comentaba al inicio, de esta suerte de sensación que uno tenía en torno a que Trump iba a remover las cosas, y esta es una de las consecuencias. Ahora, la pregunta es qué efectos podría generar esto, ¿no? ¿Realmente va a significar prender en la llama nuevamente en el conflicto palestino-israelí? O Robert, y le pregunto a los dos brevemente, no va a tener las consecuencias tan alarmantes que algunos están previendo. Kamal. Hay manifestaciones en todas partes, o sea, desde Londres, digamos, múltiples partes del mundo, como todos los países árabes, también los países musulmanes. Ahora, solo yo quería apuntar algo, claro, respecto a la reflexión de Robert sobre la partición, ¿no? Yo creo que es súper importante, igual, algo que aparecía en la nota un poco, pero que para situar un poco de qué hablamos cuando hablamos de este problema, ¿no? Por eso yo hablaba del problema colonial. Muchas veces decimos, bueno, hay un conflicto en Palestina e Israel, digamos, como que aparecieron ahí los dos pueblos, digamos, que habitan y aparecieron por arte de magia, ¿no? Y la realidad es que, claro, desde fines del siglo XIX en adelante hay una colonización de Palestina que es respaldada por el mandato británico, conducida por el mandato británico, y eso es lo que lleva a la situación de la partición en 1947. ¿Y por qué es rechazada la partición en 1947? Por la comunidad árabe, como decía Robert, porque en ese momento en la subjetividad árabe no hay una sensación de división nacional. Toda la realidad, ¿cierto? Efectivamente ellos vienen siendo herederos de una realidad imperial que los une políticamente. Por lo tanto, obviamente que para cualquier sirio libanés es la pérdida de un territorio que también considera como propio, ¿no? En segundo lugar, claro, yo no sé,
no me queda tan claro si el consenso internacional habla de la capital de Jerusalén. Y que yo sepa, los únicos dos países que reconocen la capital de Israel como Jerusalén son Rusia y Estados Unidos. Y justamente Rusia con el matiz que tú decías, justamente que en el fondo la capital, Jerusalén oriental sería capital de los palestinos y occidental de Israel, a diferencia de Estados Unidos, que no hace esa diferencia, como apuntaba Guido. Entonces, precisamente por eso esta declaración de Trump sería tan incendiaria, porque en el fondo respalda aquello que es rechazado por una resolución del Consejo de Seguridad de 1980, que es la 478, cuando Israel proclama a Jerusalén como su capital eterna e indivisible, y Naciones Unidas condena eso diciendo que no se puede tener soberanía sobre territorios ocupados. Lo que viene a hacer Trump es venir a contravenir eso, ¿no? Y también, obviamente, la resolución de partición, pero si uno piensa que en realidad la resolución de partición no se cumplió desde el comienzo ni por los países árabes alrededor que declaran la guerra, y luego tampoco por Israel, que toma más territorio del que le correspondía según la partición, efectivamente, bueno, el principal atentado es en contra del consenso actual, ¿cierto?, respecto a la ciudad de Jerusalén, y eso, ¿cierto?, va a tener consecuencias que uno no puede, ¿cierto?, decir si vamos hacia una guerra o simplemente un clima de agitación, pero claramente aquí Trump pone un acelerador, digamos, para forzar una cierta, generar una realidad, una realidad más radicalizada. Es que lo que pasa es que esto no es la única acción que Trump ha tenido o ha promovido respecto o apoyado en la región árabe o del Medio Oriente durante el último tiempo, ¿no? Tenemos el bloqueo a Yemen, tenemos el bloqueo a Qatar, ¿no? Claro, tú hablas de otras medidas también en la región. Ahora, Robert, todo eso está relacionado. ¿Tú no ves que tenga un efecto tan apocalíptico como algunos están mencionando? Yo creo que menos. ¿Va a ser más limitado? O sea, primero, el Medio Oriente nació precisamente una región en paz durante los últimos 100 años, por lo tanto, no es que de repente se va a armar una pelea, la pelea ya está. Segundo, yo creo que como decía Kamal, la región ha cambiado. El apoyo de Estados Unidos hacia las acciones de Arabia Saudita en Yemen, en Qatar, van de la mano de una estrategia más amplia que tiene que ver con oponerse a la ampliación o las ambiciones de Irán, en Siria, en Irak, en Líbano y también en el Golfo. Por lo tanto, yo creo que esa es la pelea de verdad. Esto es una cosa muy pequeña y solamente una pequeña matiz. Yo no tengo una diferencia con esta visión colonial de la historia. Hace 100 años precisamente Gran Bretaña declaró la Declaración Balfour, que es la única instancia donde un poder colonial insta a un pueblo originario a volver a su lugar desde el cual se fue hace miles de años. Sin duda eso causa todo otro tipo de problemas, pero yo creo que esto básicamente va a ser una pelea de corto plazo en un contexto mucho más amplio. Esperemos que sea de corto plazo. Como dices tú, hay visiones encontradas, ojalá no haya una escalada de violencia ni menos una guerra. Queremos agradecerle a nuestros expertos Guido, muchas gracias, también por supuesto a Kamal y Robert por acompañarnos esta mañana. Gracias. Buenos días. Eso,